y les compartiré la pantalla. Antes de acordarnos del ejercicio, obviamente, y ingresar los software o algo, ¿alguien tiene alguna duda? No sé si de ustedes me habían preguntado por el tema de las evaluaciones, que no sé cuándo, en qué fecha les aparece la primera evaluación. Hoy día, profe. ¿Recuerdan? Ya, claro. Y Ahora. alguien, no sé, alguien me preguntó, sí, y me preguntó en el momento que en realidad eso era la fecha original de la evaluación, ¿ok? Que era antes de que suspendiéramos clases, obviamente, y pensando en que íbamos a tener clases presenciales, así que era todo distinto. Lógicamente que esa fecha ya no corre porque tengo que entregarles el enunciado del trabajo, que se los voy a publicar dentro de la semana. Estoy nomás afinando ahí detalles, asegurándome que todo funciona bien, de que no hay cosas raras en la solución de los problemas en software ni nada por el estilo. Y ahí se los publico. Y la fecha de entrega obviamente va a ser por lo menos un par de semanas más después de que se lo publique, ¿cierto? Porque obviamente ahí necesitamos, por una parte, ver algún ejercicio similar, que también después de lo que estamos viendo ahora vamos a llegar a eso. Y también para que tengan tiempo para desarrollarlo y obviamente atender las dudas que vayan surgiendo, ¿cierto? También por correo, o sea, o también podemos ver de qué otra manera les puedo atender las dudas del desarrollo de ese trabajo en particular. Pero va a ser bastante como los ejercicios que vamos a empezar a ver ahora, ¿ok? Porque de partida el que vamos a terminar ahora, ¿cierto? Tiene ciertas particularidades que le pueden aparecer en el ejercicio, ¿cierto? Del trabajo y los ejemplos que vamos a ver después también. Creo que ahí nos queda un par, que uno también vamos a ver como temas de sensibilidad en uno de esos ejemplos. Y el otro, que vamos a ver después, es literalmente la evaluación de una de las secciones del semestre pasado. Fue el mismo trabajo que tienen que hacer ustedes, pero de una de las secciones del semestre pasado, para que también vean en el fondo el tipo de preguntas que son y todo eso. Y un poco vean también el criterio en el fondo que uno se utiliza, o sea, de qué cosa es una respuesta, qué cosa es un análisis, eso, para que también lo tengan en referencia al problema que ustedes van a abordar, que como ya en ese momento lo van a tener, también pueden obviamente ahí aclarar las dudas de qué cosa es o no una respuesta, porque de repente a veces cometen el error de que responden con puros números y dicen, ok, así como, poco menos, ahí están los números y que yo interprete la situación. Pues y no, pues la pregunta no es esa, pues la pregunta es que ustedes tienen que hacer el texto explicativo de lo que se les está preguntando y por qué, y ustedes tienen que hacer, crear con números, justificar obviamente lo que están diciendo, que obviamente no soy yo el que tiene que responder esa parte. Entonces, por eso quiero verles también un ejemplo de, digamos, de evaluación de un semestre anterior para que vean el tipo de preguntas y también el tipo de respuesta que se espera. ¿Dudas sobre eso? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ir a ver este ejemplo que era, ¿cierto? Lo que estábamos viendo la clase pasada. Vamos a recordar el enunciado primero un poco para después ir a ver obviamente el modelo que nos quedó, las variables que definimos y todo eso. Y después, ¿cierto? Vamos a introducirlo en algún software. ¿Qué software fue el que ocupamos la última vez? Déjenme ver. Lingo fue la última vez, ¿cierto? Me da la impresión de que lo último, lo anterior lo resolvimos en Lingo, ¿o no? ¿Alguien que se acuerde? ¿Recuerdan? ¿O no? Bueno, parece que no. Ya. Bueno, igual obviamente tenemos que decidir entre todos qué prefieren, si lo hacemos en Lingo o si lo hacemos en Excel. Cualquiera de las dos cosas obviamente nos va a dar la misma solución, solo que va a entregar la información de manera diferente. ¿De qué se trataba este problema? Eran dos productos, A y B, que se fabricaban, ¿cierto? Con, por una parte, capacidad compartida, ¿cierto? Como se ve aquí, y que también se fabricaban en 3 meses, junio, julio, agosto.
Se permitía, ¿cierto? En este ejemplo, el fabricar en un mes y ocupar en un mes posterior, lo que producía, ¿cierto? Lo que normalmente uno conoce como inventario, que es obviamente fabricar en un momento diferente al consumo. Ese inventario, por supuesto, tiene costo, que en este caso, ¿cierto? Era 0,90 y 0,75 por cada unidad que yo me guardara por un mes. O sea, por ejemplo, podía fabricar en junio una cierta cantidad de producto A, por ejemplo, y si no lo consumía en ese mes, lo podía, ¿cierto?, consumir en el mes siguiente, en julio. Pero si hacía eso, obviamente tenía que reconocer el hecho de haberlo pasado de junio a julio y eso me iba a costar por unidad los 0,90. Eso era la función del inventario. En este caso también, costos de producción, ¿cierto?, que tenían que ver con cuándo efectivamente yo fabricaba las cosas, ¿cierto? En este caso eran 30 y 28 para producto A y B respectivamente y no variaba mes a mes, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Junio, julio, agosto, para un mismo producto conservaba su costo. No siempre es así. Como les decía, a veces los costos sí varían dependiendo del mes, pero en este caso me bastaba, ¿cierto? Un costo parejo. ¿Qué otra información yo tenía? O bien las tasas de producción. ¿Se acuerdan que ahí tuvimos un rato conversando sobre las tasas de producción? ¿Qué es lo que era? La tasa de producción, ¿cierto? Era cuántas unidades por hora yo fabricaba de un determinado producto. Y como es una tasa, como es unidades por hora, puede ser perfectamente menor a 0, o sea, menor a 1, ¿cierto? No es una cantidad necesariamente entera de un producto, sino que solamente me indica cuánto alcanzó a fabricar del producto en la unidad de tiempo que le estoy diciendo, que en este caso era una hora. Y ahí, ¿cierto?, donde aparecía que, ¿cierto?, mi 0,75 unidad hora del producto A me implicaba obviamente que, por una parte, lo que inmediatamente yo puedo ver, si solamente alcanzo a hacer 3/4 del producto en una hora, necesito más de una hora, obviamente, para fabricarlo entero. Y esa es la información que me servía para efectos de la utilización de la capacidad. Y el otro producto, la tasa de producción era una unidad por hora, que obviamente también en este caso es más fácil de ver. Lógicamente que me demoro una hora exacta en hacer la unidad completa. Por lo tanto, B me facilita un poco la vida. Pero si entonces 0,75 lo teníamos que tratar de una manera para hacer la conversión. Y vamos a verlo más adelante. Las variables que yo definía eran básicamente dos grandes grupos. Por una parte, tenía las variables X y J, ¿cierto? Que yo las definía con un doble índice por efecto de que, ¿cierto?, me reconociera a través de un índice, el primero, ¿cierto?, de qué producto yo estaba hablando, se hablaba del producto A o B, para lo cual obviamente ese índice iba a ser 1 o 2. Y el segundo índice, ¿cierto?, lo que me dice es en qué mes fabrico, ¿cierto? Y ahí era junio, julio, agosto, y obviamente eso yo lo representaba a través de un 1, 2 o 3. Entonces, sí me parecían 6 variables, que son las combinaciones, ¿cierto?, de 2 productos por 3 meses. 2 por 3, ¿cierto? 6, que son todas las combinaciones que aquí aparecen. Así, por ejemplo, la variable x11, como el primer índice es 1, me dice que es del producto A, el segundo índice es 1, me dice que se trata, ¿cierto?, de digamos, del mes de junio. Un X12 era cuánto fabrico del producto A en el mes de julio, o sea, de julio. Y 1,3, ¿cierto? X13 es cuánto fabrico del producto A en el mes de agosto. Y así mismo se definía obviamente la segunda parte, que era las X2 algo, donde todas se referían, por supuesto, al producto B. Eso eran las variables de producción, ¿cierto? Que lo que me representan es cuándo voy a fabricar en realidad cada una de estas unidades. La otra parte es las variables de inventario, ¿cierto? Que nosotros ahí las dedujimos en realidad a partir del uso del inventario, que un poco más adelante, por supuesto, vamos a llegar de nuevo a esa parte. En este caso, ¿cierto? Las variables de inventario básicamente lo que me representan
son cuántas unidades, ¿cierto? Yo fabrico en un determinado mes, pero en realidad termino utilizando en el mes siguiente, ¿ok? Porque esa obviamente es la idea del inventario, no ocuparlo, fabricar, o sea, no usarlo en demanda el mismo mes que se produjo. Y así de nuevo yo defino dos índices, IJ, ¿cierto? Donde, ¿cierto? El primer índice me dice qué producto se trata, A o B, y el segundo índice me dice a fines de qué mes yo estoy hablando de este inventario, ¿cierto? Que obviamente eso representa también que si es a fines, por ejemplo, de junio, lógicamente me está pasando a julio como inventario disponible. Y así aparecía, por ejemplo, aquí I sub 11, que es producto A, mes de junio, ¿cierto? A fines de mes de junio. I sub 2, I sub 12 es mes de cierto producto a fines del mes 2, que es julio, pasando obviamente a agosto. 4 variables, ¿cierto? En este caso no eran 6, porque a pesar que está la otra combinación, la 1, 3 y la 2, 3, en realidad en este caso no tiene sentido. ¿Por qué? Recuerden que en el fondo el hecho de que no hay nada que me obligue a que esas variables finales tenga algo, digamos, que yo tenga que guardar productos hechos cuando ya termina mi periodo de planificación, como nada me obliga a eso, en realidad el proceso de optimización de todo modo la iba a dejar en cero. Y mientras no, obviamente no haya una condición específica, normalmente uno considera que eso simplemente es cero y no hay problema, ¿no? La ignora, por eso no existe la otra y solamente necesito las variables que efectivamente me están pasando materiales dentro de los 3 meses particulares que tengo de demanda. ¿Dudas hasta ahora sobre el enunciado alguna cosa? Obviamente sobre la definición de las variables o los datos del enunciado. No, profe. ¿No? Ok. Función objetivo, ¿cierto? Teníamos básicamente en nuestra función objetivo dos secciones, o eran como dos grandes partes de nuestra función. La primera se refería, ¿cierto? Toda esta parte de acá, a los costos de producción, ¿cierto? Era mis 30 y 28, que era para producto A y B, en los 3 meses, ¿cierto? Y esto obviamente como es costo de producción unitario, lo multiplico por las variables que me dicen cuánto fabrico, cuántas unidades fabrico, ¿cierto? En cada uno de esos meses, ¿cierto? Eh, y obviamente como es el mismo costo, puedo hacer esto de factorizar. En este caso, ¿cierto? Es, entre comillas, más sencillo porque lógicamente es un mismo factor, digamos, el mismo coeficiente para varias variables. Y la otra parte, la segunda parte que está acá, es inventario, ¿cierto? Reconocer el costo de inventario, esto de pasar de un mes a otro, simplemente guardar productos para que ser usados en otro momento. Aquí también, ¿cierto? Puedo factorizar porque el costo depende del tipo de producto, pero no tiene ninguna dependencia del tipo mes, así que por lo tanto puedo factorizar. Y eso obviamente me hace mi función objetivo completa, que va a ser un problema de minimización de costos. Y de ahí vienen las restricciones, ¿cierto? Donde básicamente tengo como dos tipos de restricciones, unas de producción, el otro grupo, ¿cierto? Es de la demanda e inventario, que obviamente son cosas que están relacionadas. Y, y dentro de la demanda e inventario también, ¿cierto? Hay en realidad dos grupos independientes porque la demanda e inventario es particular a cada producto, ¿cierto? Entonces aquí no puedo obviamente hacer restricciones comunes que se crucen los productos en esa situación. Donde sí se me cruzan los productos, donde sí es correcto obviamente que se mezclen acá arriba en la parte de producción. Aquí, ¿cierto? Estas restricciones, en particular, aquí lo interesante, ¿cierto? Es ese 4/3, de dónde salió, que era lo que estábamos, ¿cierto? Hace poco hablando, que era el tema de la tasa de producción, que la tasa de producción, ¿cierto? Es un número que viene en unidades hora. Siempre la tasa es eso, unidades hora. Cualquier tasa, recuerden, siempre una tasa es una unidad sobre otra. Es una división de cosas para que les diga, ¿cierto? Es una comparación que yo estoy haciendo en el fondo. Entonces, tasa siempre va a ser algo sobre otra cosa, una medida sobre otra, y en este caso es unidades hora. Y cierto, y ahí después de un análisis habíamos concluido, ¿cierto?, que
el recíproco, digamos, de la tasa de producción, que el recíproco es, ¿cierto?, 1 dividido por el número que yo tengo como referencia, eso era, ¿cierto?, lo que yo necesitaba, que era pasar la tasa de producción al tiempo que me demora una unidad en ser fabricada. Y al hacer el 0,75, ¿cierto?, es 3/4, y al hacer el recíproco de 3/4, ¿cierto?, me queda 4/3, que es el contrario, que por lo tanto es 1 hora, 3 periódicos, ¿cierto?, que aparece ahí, o bien, si lo quieren ver, es 1 hora 20 minutos, ¿cierto? En realidad, como minutos, 80 minutos, o qué sé yo, también se puede ver. Ahí eso lo podrían haber tratado de las dos maneras, o sea, trabajar la ecuación como minutos o trabajar la ecuación, digamos, como hora, pero tienen que hacer la salvedad que obviamente en ambos lados esté la misma unidad. De ahí venían, ¿cierto?, estas tres ecuaciones. ¿Qué cosa eran? Por supuesto, 3000, 3500 y 3000 son las horas disponibles, eso viene de la tabla, simplemente, es la disponibilidad por cada uno de los meses, ahí no hay nada que innovar. Pero esa cantidad de horas es, por supuesto, mi límite superior. Es lo máximo, digamos, que yo puedo ocupar. O sea, por supuesto que las capacidades siempre son un máximo. No tiene por qué ser así. Yo perfectamente puedo tener problemas donde por lo menos una buena parte de las capacidades no se ocupen totalmente. Sería raro que no se ocupasen, que ninguna, digamos, de las capacidades se ocupase totalmente. Ahí, ¿cierto? Es como para extrañarse, puede pasar por algunas condiciones particulares de las otras restricciones si es que hay, pero sí un poquito es como para poner ojos si es que no están ocupando muchos recursos, a ver si efectivamente es así el problema y que no constituya realmente un error. En este caso, ¿cierto? 3 meses con sus respectivas capacidades y como acá, lado derecho, ¿cierto? De 3000, 3500, 3000 son horas. Yo lo que tengo que asegurarme es que por el lado izquierdo yo también tengo horas. Y por eso, ¿cierto? Yo necesitaba hacer el cálculo de pasar de tasa de producción a cuánto tiempo por unidad me demoro. Porque si tengo cuánto tiempo me demoro por unidad, ¿cierto? Que es ese 4/3, y lo multiplico por la cantidad de unidades que tengo, lo que tengo acá en la multiplicación, el resultado de esa multiplicación es horas, es tiempo. Entonces, sí puedo sumar horas más horas, lo puedo comparar con horas, que en el fondo es lo que me interesa. Y aquí, ¿cierto? Por el lado izquierdo, tengo simplemente la suma de los consumos de cada uno de los productos en tiempo de fabricación. Simplemente, ¿cierto? Porque es la multiplicación de las unidades que fabriqué de cada uno por, ¿cierto?, el tiempo que se demora cada una de esas unidades en ser fabricada. Esas son las restricciones de capacidad. En realidad, como ven, de hecho, son los mismos coeficientes los 3 meses porque también, ¿cierto?, no varía, no hay ningún cambio en términos del tiempo que me usa, ¿cierto?, a través de los meses. Y la otra parte tiene que ver con la demanda. No sé si hay dudas de las restricciones de capacidad o de las funciones de objetivo antes de ver las restricciones de demanda. ¿No? Ok. Entonces, inventario y demanda, como veíamos, ¿cierto?, tiene, en el fondo, cada producto tiene sus restricciones particulares, su grupo de restricciones, que tiene la misma estructura, por supuesto, pero como son demanda independiente, también necesariamente las ecuaciones deben ser también para cada producto por sí misma. ¿Cuál es la lógica en general que siguen estas ecuaciones? Y en general, cuando hay inventario de por medio, normalmente las ecuaciones siguen este patrón. Siempre, obviamente, hay que ver las condiciones particulares que se me están mencionando en cada problema, pero tiende a respetar el patrón que está aquí. Primero, ¿cierto? La inecuación, digamos, no es inecuación en sí, sino que se utilizan signos igualdades a ambos lados. ¿Por qué? En realidad ahí lo que se tienen que fijar es que el problema exija o no exija, ¿cierto?, o la satisfacción de toda la demanda. Si se exige la satisfacción de la demanda, necesariamente es igual, porque obviamente eso va a forzar a que los valores cumplan con toda la demanda que está ahí.
Hay situaciones puntuales, hay ejemplos, ¿cierto? Y situaciones obviamente de empresas puntuales donde se deja no satisfacer toda la demanda. Es una posibilidad. Y cuando eso pasa, ahí eventualmente ustedes podrían hacer aquí un menor igual o otra forma de manejarlo es hacer un igual, pero también crear una variable que sea la que absorba en el fondo la demanda que ustedes no satisfacieron, ¿ya? No creo que veamos ejemplos así, pero les digo, les cuento que en realidad esa es una forma de resolver la situación de cuando no tengo por qué satisfacer necesariamente toda la demanda. Aquí sí, así que por lo tanto son iguales. Por el lado izquierdo de cada una de estas ecuaciones, yo siempre tengo que hacer la suma, en el fondo, de todas las fuentes de producto que yo tengo para satisfacer los usos que están al lado derecho. Un uso, ¿cierto?, del producto, en el fondo, es de partida la demanda. Obviamente la demanda en sí es el principal uso, pero en este caso en particular, ¿cierto?, también el inventario se considera el uso de un recurso y vamos a ver obviamente por qué. Pero por el lado izquierdo, ¿cierto? Son las fuentes de producto. De partida tienen que considerar, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuentes de producto que yo tengo? Primer mes, vamos a ver obviamente para el producto A, cuál es la lógica de construcción. Producto A, ¿cierto? Yo fabrico, ¿cierto? X11 es cuánto produzco, ¿cierto? Del producto A en el mes de junio, ¿cierto? Eso me dice los índices. Y eso es lo que yo tengo disponible para satisfacer la demanda de ese mes, que son 500. Además de haber fabricado lo que necesito para satisfacer la demanda, también puedo fabricar de más para pasarlo al próximo mes como inventario. Y ahí es donde aparece esta variable que es producto A, primer índice 1, en el fines del mes de junio para pasar lógicamente al mes siguiente, ¿cierto? Sí, esos son como los posibles usos de lo que yo aquí fabrico. O lo uso para demanda o lo uso como inventario. Si lo uso como inventario, por supuesto que tengo que pasarlo al próximo mes. Por eso, ¿cierto? Aquí la variable aquí recoge inventario y aquí lo deja disponible. Por eso aquí lo deja, ¿cierto? Al lado izquierdo, porque ahí pasa a ser inventario que yo puedo ocupar, es producto que yo puedo ocupar. Más lo que fabrico ese mes, lo puedo ocupar en demanda o puedo volver a guardar. Si vuelvo a guardar, lo paso al mes siguiente, por supuesto, para poder ocuparlo. Más lo que fabrique ese mes, ¿cierto? Es lo que puedo ocupar también en la demanda de ese tercer mes. Y esa es la misma estructura, obviamente, que sigue el producto B. En general, siempre las restricciones donde hay inventario de por medio tienen que fijarse. Primero, cuáles son sus formas de producción que tienen, de dónde sacan productos para tener cierto disponible para satisfacer demanda o lo que sea necesario. Y si por otra parte tienen eso cierto de que pueden usar inventario y pasar ciertos meses siguientes, siempre tiene que necesariamente haber un punto donde recogen inventario y tiene que estar necesariamente compensado con un punto donde lo dejan. Si ustedes guardan inventario, obviamente es para usarlo en algún momento. Y eso tiene que llegar a alguna parte. Así que siempre tienen que tener presente que las variables de inventario al menos aparecen en dos partes, para recoger y para dejar. Eh, puede, de hecho, una variable de inventario recoger en una parte y dejar en varias. Eso no tiene por qué ser necesariamente de otra manera, pero también depende cómo va a definir las variables. Lo normal es recogen una parte y dejan otra, solamente, ¿cierto? Un par. ¿Dudas de esta parte? Antes de ir a lo que es ya ingresarlo a software. Preguntemos, porque es importante tener claro el tema de las variables de inventario, cómo aparecen y cómo se estructuran, porque es bastante común dentro de problemas. Profe, ¿podría repetir de nuevo cómo se calcula el tema de las variables y demanda, del inventario y la demanda? Ya. Veámoslo también con B ahora. Pero obviamente explica el otro, pero es como la misma idea. Como decía, primero, ¿cierto? Cuando yo construyo las variables de hecho lo podemos ir haciendo acá abajo. Voy a volver a escribir, digamos, las que están aquí, pero lo vamos a ir haciendo obviamente de nuevo acá abajo.
Mi punto de partida siempre va a ser la demanda, ¿ok? Entonces tengo los 1000 de un mes, 1200 del otro, 1200, ¿cierto? Del mes. Este 1000, ¿cierto? Era junio, este 1200 era julio y este 1200 era agosto. Esa es mi demanda. Esa demanda yo de alguna manera la tengo que satisfacer. Inicialmente, ¿cierto? Si yo pienso solamente en lo que fabrico, este producto B, yo de partida tengo lo que fabrique del producto B en el mes 1, en junio, es una de las fuentes posibles, ¿cierto? Para mí, para satisfacer esos 1000. Lo mismo, ¿cierto? Fabrico de B en el mes de julio, o lo que fabrico de B en el mes de agosto, es en teoría, ¿cierto? Mi primera disponibilidad para efectos de satisfacer estas demandas. Si no se me permitiese, ¿cierto? Por ejemplo, tener inventario, mi solución, mis restricciones tendrían que ser como aparecen ahí, ¿cierto? Solamente puedo satisfacer a partir de lo que fabrico el mismo mes. Pero, se me deja tener inventario. ¿Cuál es el efecto que tiene, ¿cierto? El inventario en este caso? Es cierto que yo puedo fabricar en un mes, pero usar en uno posterior. ¿Y eso cómo lo represento? Aquí, ¿cierto? Por el lado izquierdo, esta producción, el primer mes, digamos, mes de junio, estoy recién partiendo, mi única opción para poder sacar productos, desde dónde sacar productos ese mes para satisfacer la demanda y dejar inventario, es exclusivamente que yo fabrique. Así que aquí no puedo tener ninguna otra fuente que no sea la fabricación el mismo mes. Pero lo que yo fabrique ahí, ¿cierto? Tengo la opción de usarlo para la demanda de ese mes y además de eso, puedo fabricar de más. Nada me impide, digamos, si tengo, mientras tenga capacidad, digamos, de planta para fabricar más, yo puedo fabricar más y eso yo lo puedo guardar, entre comillas, en una variable que es I21, que se refiere al producto B en el mes de junio. Entonces, por ejemplo, si X21 yo fabriqué 1200 unidades ese mes, 1000 las tengo usadas, ¿cierto? En la demanda del propio mes directamente, así que se van ahí. Y Y sub 21, la variable, va a tomar el valor, ¿cierto?, de 200 para poder usar esa cantidad extra que hice en el mes siguiente. Entonces, si yo aquí recogí inventario en el fondo, esto necesariamente debe volver a aparecer ahí. ¿Por qué? Segundo mes, mi demanda es 1200. Eso es lo que me está pidiendo el mercado. Yo puedo fabricar, por cierto, que eso es lo que la X22 me va a representar. Pero además de fabricar, el hecho de que yo puedo traer inventario desde antes me permite, me hace el favor, ¿cierto?, de también contar con producto fabricado en el mes anterior, pero que yo puedo usar para la demanda que tengo de este mes. Por eso ahí se suma el inventario, lo que me traje ya hecho, más lo que hago ese mes, me sirve para mi demanda del mes de julio en este caso. Aquí de nuevo, por supuesto, podría yo perfectamente hacer de más, que la producción del mes más el inventario sean más que 1200 unidades. Y si hago más que 1200 unidades, puedo volver a guardarlo en una variable de inventario. ¿Sí? En este caso va a ser I22 porque es producto B a fines del segundo mes, que es julio. Pero si recojo inventario ahí, por supuesto que tengo que volver a dejarlo disponible acá. Porque de nuevo, es producto que está disponible para satisfacer la demanda aquí ya del tercer mes, más lo que fabrique. Estos últimos 1200 yo puedo satisfacerlo desde lo que fabrique, más lo que me haya traído del mes anterior. Y aquí, ¿cierto? No me aparece una ISU 2.3, podría ser, si de hecho lo escriben, se van a dar cuenta que el modelo lo deja en 0, porque en realidad, como la variable no exige de ninguna manera que sea distinta de 0, por supuesto que el modelo va a preferir que sea 0 porque de lo contrario
estaría aumentando la demanda, o sea, el costo, ¿cierto? Si es que pongo una variable y la hace distinto a cero cuando en realidad no hay ninguna obligación de que sea así. No sé si se entendió mejor ahora. Sí, profe. Sí, ya. Esa es la estructura, digamos, que siguen normalmente las variables de inventario. El próximo problema que veamos también tiene inventario, pero de hecho es una forma bien interesante en que ocurre, porque son en realidad es un producto, pero que pasa por varias etapas de un proceso productivo. Y en esos casos yo también puedo, o, por supuesto, tener inventario de etapas intermedias, de productos que no está completamente terminado. Pero también, ¿cierto? Eso obviamente tiene su tratamiento específico porque ahí la demanda de productos realmente está al final del proceso productivo, po. No está en el entremedio. Pero lógicamente que hay algo que tengo que modelar un poco también antes. Ya, esto lo tenemos ahora, ¿cierto? Nuestras, digamos, 9 restricciones más la función objetivo. ¿Qué software utilizamos? ¿Excel o Lingo? ¿Qué prefiere? Excel, profe. ¿Sí? Sí, Excel, ¿Apoyan? profe. Excel, por favor. Ya, ok. Vamos a hacerlo en Excel. Tiene, o sea, no, yo no diría que es ni siquiera complicación, pero tiene ahí un trabajito adicional que hay que hacer obviamente en Excel porque Excel, recuerden que nos obliga a que todas las variables estén en el lado izquierdo, así que estas las vamos a tener que ordenar y pasar al lado izquierdo. Ahora, es súper fácil, en realidad restarlas solamente, pero así funciona obviamente Excel. Vamos a salir de aquí entonces y vamos a ir a abrir Excel. Ya, aumentemos. ¿Todos han ocupado Excel en algún momento? ¿Hay alguien que le falte activar Solver, por ejemplo? ¿No? Para ahí hacerlo rapidito para que recuerden cómo se hace. Si todos ya lo han solucionado algo con Solver, obviamente ya lo tienen activado. A ver, Solver, ¿cierto? Que tenemos. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Ya, ok. Solver, ¿cierto? Aparece en datos, ¿cierto? Y tiene el botoncito Solver ahí, ¿cierto? Que cuando lo apretamos nos aparece esta ventanita. Que en realidad esta ventanita es la que nos obliga en el fondo a ingresar la información de la manera que lo vamos a hacer ahora. Porque nos pide acá arriba, ¿cierto? Una celda, necesariamente una celda donde tenga yo calculado el valor de la función objetivo. Profe, No. Dime. ¿puedo empezar desde el principio, por favor? Para abrir esto, Sí. ya. ¿Cierto? No, le decía que esto, ¿cierto? En el menú Datos de Excel, arriba, tienen que fijarse si está acá al lado derecho está el botón Solver. Por eso les preguntaba si todos ya lo habían instalado, sino para mostrarles cómo se instala, porque normalmente no viene activado. No, yo no, profe. ¿No lo tienes? No. Ya. Bien fácil. Solver, como es un complemento de Excel, normalmente no viene activo, porque en realidad no mucha gente lo necesita. Tienes que ir a archivo, acá al principio, ¿cierto? Primer menú, presionas ahí y abajo, opciones. Lo que está más abajo es opciones. Si presionas opciones, se te va a abrir esta ventana. ¿Ya? En esta ventana, por el lado izquierdo, hay varias, digamos, secciones. Y una de esas secciones, la penúltima normalmente, a menos que tengas una versión distinta, pero la penúltima dice complementos. Presionas en complementos, se demora un poquito, siempre se demora un poquito, eso no es normal, se pega algo. Aparece esta ventana. No a todos le aparece aquí esta información, obviamente depende de cada computador, yo tengo hartas cosas activas,
Pero aquí lo que importa en complementos es acá abajo, dice administrar complementos de Excel, y al lado hay un botón IR. Ese es el que tienes que presionar. ¿Ya? Ya. Presionas y te va a abrir esta ventanita, que normalmente va a venir en realidad con todo esto, digamos, sin marcar, va a venir todo en blanco, o sea, así, perdón, ahí, ¿ya? Tienes que seleccionar Solver simplemente. Yo para otras cosas tengo los otros dos seleccionados, tú no tienes para qué hacerlo, solamente Solver y aceptar. Cuando presiones aceptar, se va a demorar, se va a pegar unos 10, 15 segundos, te va a quedar ahí la marquita, ¿cierto?, de que está pensando. Y después de que termine de pensar, puedes ir a datos y ahí vas a ver que está el botón Solver. Ahí dice si te aparece. Está cargando. ¿Sí? ¿Apareció? No está cargando. Ah, ya. Sí, pues te digo, si se pega su rato porque en realidad es un complemento, tiene que instalar el código. Literalmente estás haciendo una instalación de parte de Excel nueva. Siempre se demora un poquito. Sí. Y ya aparecerá, ya aparecerá. Ya, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, bueno, datos, ¿cierto? Solver. Si presionamos ahí el botoncito Solver, nos aparece, ¿cierto?, la ventana. Y se lo muestro, obviamente, todavía tenemos que hacer montones de cosas en la planilla todavía, pero en realidad, ¿cierto?, es para que nos acordemos por qué la necesitamos en particular, ¿cierto? Cada una de las cosas que vamos a hacer. En este caso, ¿cierto? El tema es que, primero, Solver nos pide que tengamos una celda en particular por ahí, donde tengamos, ¿cierto?, la función objetivo calculada. Esa es la primera parte que está acá. Otra cosa, ¿cierto?, que tenemos que indicarle es si es un problema maximizar o minimizar. Eso en general no es un mayor tema, que ahí vamos a ver realmente cuál usamos. Cambiando las celdas de variables, donde dice eso, ¿cierto? Esta ventanita lo que nos deja es indicar, ¿cierto?, todo el grupo de celdas donde van a estar las variables, que en el fondo, en realidad, yo lo que le tengo que pasar a Excel es un conjunto de celdas vacías para que utilice como valores de las variables. Y ahí será el propio Excel el que escriba, digamos, en esa celda, ¿cierto? Yo no le tengo que pasar datos, es solamente indicarle un espacio vacío, una celda vacía por cada variable que tiene el problema. Y abajo sujeto a las restricciones, ¿cierto? Donde vamos a listar todas las restricciones que existen, que como vimos, ¿cierto?, en algún ejemplo anterior, en el fondo ese listado yo lo puedo también agregar de una manera un poco resumida, ¿cierto? Se permite el software agregar restricciones por conjuntos, que es lo que vamos a hacer lógicamente para andar más rápido, porque en realidad ingresarlas una por uno es bien poco práctico. Y abajo, bueno, tenemos el método de resolución que es indicar simplex LP, pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿cierto?, cuando ya lo ingresemos. Entonces, lo primero que necesitamos hacer aquí, ¿cierto?, es definir una sección para la función objetivo. Vayamos a ver la función objetivo también. De hecho, podríamos copiar nuestro problema completo al otro lado, obviamente como texto, ¿no? Esto no es, obviamente, la forma de ingresarlo, es solamente para acordarnos del modelo. Vamos a ingresar aquí, para no estar cambiando las ventanas a cada rato. Ups, ¿por qué? Ahí sí. Esto vamos a cambiar rojo. Ahí tengo, ¿cierto?, mi modelo, que es solamente para visualizarlo, como vamos a ver. Primero, ¿cierto?, lo que me exige Solver es definir
una tabla para la función objetivo y dos, digamos, columnas, o sea, perdón, dos filas, una para los coeficientes y otra para las variables. Siempre, digamos, partimos haciendo estas tres definiciones: función objetivo, coeficiente, variables. Y encabezado, ¿cierto? Necesitamos una columna por cada variable que tengamos. ¿Cuántas variables tenemos en total? En cantidad. ¿Cuántas son? Súmenlas, pues vean cuántas necesitamos, porque cada variable necesita su columna. Serían las... ¿Cuántas son? Ya, recuerden, son 6 de la parte de producción, porque son, ¿cierto?, las dos productos y cada producto por 3 meses. Ahí hay 6. Acá, de hecho, lo podemos ver más a la derecha, ¿cierto? Ahí hay 6, más 4 que son de inventario. Son 10 variables en total. Entonces necesitamos, ¿cierto?, 10 columnas. Y aquí, ¿cierto?, vamos a tener que faltar espacio. A ver. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a necesitar correr esto para acá. Aquí tengo las 10 columnas. Sí. Ahí tengo, ¿cierto?, 10 columnas donde voy a hacer encabezado. ¿Se ve bien de tamaño ahí las celdas o está muy chica? Está bien, profe. Ya. Y aquí tenemos, ¿cierto?, que en los encabezados y poniendo las distintas variables que tenemos. Primero, ¿cierto?, x11, x12, se me pasó ahí, x12, x13. Después x21, x22, x23. Y variables de inventario, y sub 11, y sub 12, y sub 21, y sub 22. Cada variable, ¿cierto?, en su propia columna. En este caso particular, ¿cierto?, todas mis variables participan en la función objetivo, ¿ya? Acuérdense que siempre les he recalcado que a veces hay problemas donde hay variables que no aparecen en la función objetivo, y ahí obviamente aquí no tengo para qué reservarle una columna. En este caso sí, todas pertenecen a la función objetivo, así que necesito las 10, digamos, las 10 columnas para cada una de ellas. Y de aquí voy a destinar ese pedacito que ya vamos a ver para aquí. Aquí el tema de los coeficientes, ¿cierto?, es un poco más sencillo porque estamos hablando de que las tres primeras variables, ¿cierto?, como vemos ahí acá, las tres primeras variables tienen, ¿cierto?, el mismo coeficiente, que x11, x12 y x13 es 30, así que aquí simplemente es 30, 30 y 30. Las otras tres, ¿cierto?, era 28, porque cada una de ellas conserva, ¿cierto?, el mismo costo de producción. Y acá si avanzamos más, ¿cierto?, para el producto A, el inventario costaba 0,9 por mes, y 0,9, 0,9, y 0,75, ¿cierto?, el costo de inventario para el producto B, ¿cierto?, en los 2 meses. Y así me queda la tabla. Coloco, ¿sí? Eso lo decía en Dime. el enunciado, el costo del inventario. Sí, estaba en el enunciado. Estaba aquí. Ya, Muchas veces aparece, dicen que costos de retención es lo mismo. Costo de inventario, costo de retención es la misma idea. bueno. Esos son los coeficientes de la función objetivo. Debo destinar, como habíamos visto, ¿cierto?, una celda por cada una de las variables vacía, que en el fondo para eso es esta otra fila que yo destiné acá, que la pintamos de amarillo. Tengo 10 celdas vacías donde ahí Excel me va a escribir los valores de cada una de estas variables, obviamente cuando los calcule.
Y la otra parte que tiene que ver con la función objetivo y que yo necesito obviamente definir es la función objetivo. Para eso era esta otra parte, ¿cierto? Mi z, que lo pinto también de amarillo porque también es una de las celdas que yo necesito pasar de parámetro. Y que recuerden que el cálculo en el fondo de esta celda, ¿cierto? Lo que en esta celda va es el resultado de toda la operación que está acá. O sea, debe ser 30 por x11 más 30 por x12, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es la multiplicación de cada uno de estos coeficientes por el valor de su variable que va a estar acá abajo, ¿cierto? Tiene que ser ese espacio vacío por ahora. Excel en su momento le pondrá números ahí y ahí obviamente cuando Excel le ponga números va a calcular la fórmula y de esa manera se va a ir guiando, ¿cierto?, en el proceso de solución. Para esto, ¿cierto?, recuerden que habíamos visto la utilización de la fórmula suma producto para evitar hacer, obviamente, la multiplicación manual, que se puede ir haciendo aquí uno por uno, pero obviamente la posibilidad de equivocarse cuando uno lo ingresa manualmente es súper alta. Entonces es mucho mejor, lógicamente, usar la fórmula suma producto, que ya hace exactamente la operación que yo necesito, pero obviamente con la seguridad de que no va a tener ningún error de tipeo. Y esa fórmula, ¿cierto? Era tal cual se llama, suma producto, ¿cierto? Suma producto, que como parámetros yo le ingreso, ¿cierto? Matrices o vectores, si quieren, en este caso obviamente es una matriz de una fila por 10 columnas en el fondo. Yo le ingreso los coeficientes, todos, fíjense, les queda aquí, pucha, se los seleccioné. El rango, ¿cierto? C3 a L3. Todos los 10 coeficientes me los toma, punto y coma, y segundo parámetro, le ingreso todas las celdas vacías, ¿cierto? Que es donde Excel me va a escribir, ¿cierto? Digamos, los valores de las variables. C4, L4. Aquí cierro. Fíjense siempre que están abarcando, obviamente, las celdas que corresponden. ¿Por qué? Suma producto lo que hace es multiplicar los elementos que están en las mismas posiciones, o sea, primer elemento de una matriz con primer elemento de la otra matriz, los multiplica y se los suma al segundo elemento de la matriz multiplicado por el segundo elemento de la otra matriz y así sucesivamente. Si ustedes les ingresan como parámetros a esta fórmula matrices de tamaño distinto, les va a marcar el error de inmediato, les avisa, ¿ok? Así que eso es quizás el mejor de los casos porque la fórmula no les va a funcionar simplemente. Hasta que no le ingresen las matrices del mismo tamaño, no les va a hacer caso. Lo que sí puede pasar, y por eso es bueno revisar aquí los parámetros, es que se hayan corrido. Y eso sí es un problema, porque por ejemplo en este caso es cierto, es una fila y 10 columnas. Si por error, ¿cierto? Ustedes hubiesen igual, en el caso, por ejemplo, las variables, haber partido de la segunda y haber terminado una después, igual ahí, digamos, la fórmula no se da cuenta que ustedes se corrieron. Interpretó y se dio cuenta, ok, yo tengo una fila y 10 columnas igual, y cree que está bien, y va a hacer la operación como corresponda. Así que siempre fíjense que si están trabajando ahí con los límites que corresponden. Por lo menos en mi caso, C3 a L3 y C4 a L4. ¿Ya? Enter. Y va a salir 0, porque lógicamente ahora yo no tengo valores, porque estas celdas están vacías y por lo tanto Excel las representa o las entiende como un 0. Si quieren probar si la fórmula funciona, le pueden poner un 1 o el valor que quieran. Un 1 es más fácil calcular. Y obviamente, por ejemplo, ven 177.3. De hecho, si quieren comprobar si eso es correcto, pueden seleccionar arriba y cierto, y acá abajo Excel les dice 177.3. Siempre Excel va haciendo esa suma automática, entonces ahí pueden comprobar que efectivamente la fórmula sí está tomando todas las celdas que corresponden. Esa es la parte de función objetivo. Eso es lo que Excel me exige como estructura ingresar como función objetivo. Después obviamente la vamos a ingresar a Solver, pero lo vamos a hacer cuando hayamos finalizado también la parte de las restricciones. ¿Dudas hasta ahora de esta parte? ¿La fórmula la entienden bien cómo funciona? Sí, profe. Ya.
Ahora tenemos que hacer algo súper similar, pero para las restricciones, ¿cierto? Restricciones. Aquí, ¿cierto? Vuelvo a ocupar los encabezados, ¿cierto? De mis variables. Y además de eso, aquí voy a agregar una columna. Necesito, ¿cierto? Aparte de estas columnas, agregar 3 columnas más. Y también, ¿cierto? La primera, que obviamente es donde van a ir los encabezados. Y ahora, hacia abajo, necesito una fila por cada una de las restricciones que tengo 9 restricciones, así que aquí seleccionamos hacia abajo 9 filas, ¿cierto? Con, obviamente, el ancho de esta tabla. Ahí tengo, ¿cierto? El total. En esta parte de acá, le vamos a dar nombres a las restricciones para que después, cuando Excel nos entregue los resultados, podamos leer de qué se trata cada una. Y acá al final, ¿cierto? En realidad son las cosas que nosotros tenemos que calcular. ¿Cierto? Aquí yo ocupo el nombre cálculo para esta columna. En realidad ustedes pueden ponerle otro. Aquí, ¿cierto? Sentido. Y la de acá es RHS. ¿Ya, cierto? Vamos a llegar ahí para que lo que va en cada una de estas. Pero se acordarán, ¿cierto? Que cuáles eran un poco las funciones de cada una. Restricciones. Para abajo, ¿cierto? Voy escribiendo de qué se trata cada una. Tengo 3 restricciones, ¿cierto? Que son de capacidad por mes, ¿cierto? Entonces puedo escribir capacidad junio, capacidad julio y capacidad agosto, ¿ya? Estas son las primeras 3 y ahí en su momento les ingresaré obviamente los coeficientes. Las otras 3 siguientes son las de demanda producto A, ¿ok? Demanda inventario, pero obviamente si nosotros solamente necesitamos el título, digamos, de la fila solamente para identificar después los datos cuando nos salgan en los resultados, no tiene más función que eso, así que en realidad no tiene para qué ser tan detallado. Podemos hablar de demanda a junio y copiarlo obviamente para los otros de A en julio, a demanda de A en agosto. Y las últimas 3 son demanda también, pero de B, para los mismos meses de junio, julio y agosto. Entonces acá simplemente le vamos cambiando los B. Ya. Y ahí tenemos, ¿cierto? Le tenemos dado nombres a las distintas restricciones que vamos a ocupar. Aquí, ¿cierto? Ahora ingresamos coeficientes de cada una de estas restricciones. Aquí, ¿cierto? Primera restricción es 4/3, x11 más 1 por x21. Recuerden que cuando aparece la variable sola, en realidad ahí hay un 1 detrás. Entonces, aquí pongo 4/3. Ojo, Excel, ¿cierto? Si ustedes escriben 4/3, fíjense lo que pasa. 4 de marzo, ¿cierto? Tiene esa maldita costumbre de pasar algunas cosas que interpreta como fecha, pasarlas obviamente a fecha, y obviamente cosa que no corresponde. En este caso particular, ¿cómo lo puedo arreglar? En realidad usen es igual 4/3, ¿ok? Y eso lo obliga a Excel a considerarlo como una fórmula numérica, y no solo eso, sino que aunque aquí, por ejemplo, se ven solamente 4 decimales, internamente Excel está considerando esto con todos los decimales de precisión que tienen. Que no es mucho, o sea, Excel en ese sentido para cálculos de precisión como que no es la gran maravilla, pero tiene de 12 a 15 decimales, digamos, de precisión con que operar. Así que en ese sentido, digamos, el igual 4/3 es como lo más preciso que pueden hacer.
no sería bueno en absoluto que hicieran, por ejemplo, 1,333 y que ustedes tipearan los tres. Eso normalmente es muy mala idea porque, como les digo, le tiende a quitar precisión al Excel, ¿ok? Así que mejor escribirlo de esa manera. Es igual 4/3 y de esa manera, ¿cierto? Se aseguran que lo está considerando con todos los decimales. La otra variable que aquí tiene en esta restricción coeficiente es la 2,1, esta de acá, y es un 1, ¿ok? Y listo, ¿cierto? En esta ecuación, en esta restricción en particular, solamente me participan dos variables, x11 y x21. Menor o igual, y aquí, ¿cierto? Donde voy a escribir el menor o igual, 3000, lo que va en RHS, el lado derecho. Y sentido es solo para recordarme, ¿cierto? Que la variable en el fondo, ¿cierto? O sea, digamos, la restricción, ¿cierto? Es de naturaleza menor o igual. Por eso iba escrita menor o igual. Tengo que hacer lo mismo, el ingreso para estas otras dos. 4/3, 4/3, 1,1, 7, 3500 y 3000. Pero voy a hacer lo mismo. Aquí sí, el 4/3 va en x12. Entonces aquí 4/3 y x22 el que lleva el 1. Igual 3500 y x13 es el que lleva aquí el 4/3, el 1 ahí, ¿cierto? Y también es menor o igual a 3000. Aquí, ¿cierto? La forma de introducir los coeficientes simplemente en la fila que le corresponde, lógicamente, a cada una de estas restricciones, y en la columna que le corresponde a la variable, voy colocando, ¿cierto?, los coeficientes. Que el resto esté vacío, no importa. Realmente no importa porque Excel los toma, digamos, como ceros. Y cuando hagamos el cálculo de la restricción, también va a tomarlos como cero y no hay problema. Mientras ustedes no le ingresen nada ahí, en realidad esto va a funcionar muy bien. Eso para las tres primeras restricciones, ¿ok? Ahí tengo ingresadas esas tres. Ahora, ¿cierto? Lo que necesito es que ingresar lo que es la demanda del producto A, ¿cierto? Que no son tres restricciones. Demanda de A en junio. Aquí fíjense bien lo que tenemos que hacer aquí. Por eso les decía que esto hay que ordenarlo. X11, ¿cierto? Que es esta, tiene coeficiente 1. ¿Qué más tengo que agregarle en esta fila? ¿Cuál es la que me falta? ¿Cuál es lo que debería escribir ahora? Menos 1 en I11. ¿Cierto? Acá, I11 es parte de la restricción, pero en la forma que yo lo escribí originalmente estaba al lado derecho y no puede ir ahí. Excel me exige entender su coeficiente como si estuviera en el lado izquierdo, porque esa es la forma estándar de plantear el modelo. Entonces aquí va menos 1. Porque esto es cierto, al pasarlo hacia acá me queda x11 menos y11. ¿Es igual? ¿Es igual? Ah, pero esto me va, ahí sí, 500. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? Que en realidad estoy simplemente ordenando, pasando la variable, ¿cierto? De aquí, las variables que estaban a la derecha, las tengo que pasar a la izquierda e introducir, ¿cierto? El coeficiente de esa manera. La segunda es I11, esta que acabamos de hacer, con x12, esta, y aquí me aparece también, ¿cierto? I12, esta de aquí, pero también está, ¿cierto?, al lado derecho, entonces, por lo tanto, al pasarlo al izquierdo es menos 1, y eso va a ser igual a los 5000. ¿Ya? ¿Se entendió esta? Porque esta sí, obviamente, tiene más coeficientes. Tengo que reconocer el coeficiente de I11, el de x12 y el de I12, pero pasado, ¿cierto?, al lado izquierdo, por eso negativo. Y eso es 5000. ¿Se entiende esa? Sí, profe. Ya.
Y la que nos falta, ¿cierto? Es I sub 1, 2, pero ahora positivo, más 1, 3, X 1, 3, que lo produce. Y como yo no tengo inventario, ya no tengo nada más que hacer. Y eso es 750. De nuevo, ¿cierto? Celdas vacías, no se preocupen. Y viene la demanda del producto B. Misma estructura. X21 es 1. Menos I sub 21, pasándola, ¿cierto?, al otro lado. Y eso es igual a 1000. La otra. I sub 21, pero positivo ahora, porque aquí aparece, ¿cierto? Ya está en el lado izquierdo, más X22, menos I sub 22, igual, ahí, 1200. Y finalmente, I sub 22, más X23, es igual también 1200. Aquí fíjense, una forma un poco visual obviamente de ver que las variables de inventario estén bien, es que deben tener esta situación, no necesariamente en filas contiguas, pero en alguna parte deben recoger, ¿cierto? O sea, y después dejar. Entonces necesariamente deben tener eso, ¿cierto? Un signo negativo en una parte y en el otro positivo, porque en el fondo están recogiendo, ¿cierto? Y volviendo a dejar. Pueden recoger de una parte y dejar en varias también, ¿cierto? Eso es posible, pero por lo menos la forma mínima que deben apreciar, ¿cierto? Es esto, ¿cierto? Pares deben estar por columna. Y aquí, ¿cierto? Como ven, también esto como que tiene su estructura. Las producciones de cada mes, lógicamente, aparecen en el mes que corresponde y en el tipo de producto que corresponde. Así que aquí, ¿cierto? También visualmente deben tener, ¿cierto? Alguna clase de orden, ¿cierto? Con respecto al tema de las variables. ¿Dudas de esto? Antes de ir a ver la parte que nos falta, que obviamente es el ingreso de esta otra columna No, que nos está faltando todavía, ¿no? Ya. Lo que nos falta ahora es esta columna, ¿cierto? Que vamos a teñir de amarillo, porque necesitamos hacer algo muy similar, ¿cierto? A lo que hicimos acá arriba con la función objetivo. El cálculo, digamos, de la función objetivo, ¿cierto? Que es estos coeficientes por las variables. Ahora, tenemos que hacer lo mismo, Excel nos exige hacer lo mismo, pero con respecto a las restricciones. Entonces, cada una de las restricciones, yo tengo que destinarle una celda donde esté calculada esa restricción. En este caso, ¿cierto? Es aquí, en esta particular que para mí es M7, tiene que ir el resultado de 4/3 X11 más 1 por X21 para que Excel lo pueda comparar con el 3000, ¿cierto? Que tiene al otro lado y ver efectivamente ahí si cumple o no la restricción, en la medida obviamente que avance el procedimiento. Aquí, ¿cierto? ¿Cómo es? Una forma de... Dime. ¿Cómo eso ¿Sí? fue? ¿Cómo fue eso? No lo entendí bien. Ya, que acá, por ejemplo, ay, perdón, se me borró ahí un amarillo. En cada una de estas celdas, lo que voy a tener que hacer es calcular la restricción. O sea, el lado izquierdo de cada una de estas restricciones lo voy a tener que tener calculado. O sea, la operación, por ejemplo, aquí de 4/3 por X11 más X21 tiene que estar calculada aquí. Porque esto es lo que Excel me pide que le ingrese. En realidad, una celda donde la restricción esté calculada. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ahora, se puede hacer, por supuesto, manualmente, una por una, ¿cierto? Aquí, como lo hubiéramos hecho aquí en delante, pero lo más práctico, lejos, es en realidad hacer de nuevo suma producto. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cierto? Por ejemplo, en todas estas otras celdas que están vacías, en realidad hay ceros. Y obviamente, 0 por el valor de la variable va a seguir siendo 0. Así que no me va a influir en el cálculo de la restricción. Pero sí me permite el suma producto, al usarlo de esta manera,
que yo escribo solamente una función suma producto y después la arrastro y ocupo la misma fórmula en todas las filas y eso en realidad me debería, ¿cierto?, tratar de reducir la cantidad de problemas o errores de tipeo. ¿Cómo se hace? Escribo suma producto, obviamente. Mis coeficientes van a ser la fila completa. Aunque no tengan nada ahí, aunque no participe, la fila completa, ¿ok? Punto y coma y la fila de las variables. Recuerden que acá esta fila de variables es única. Para todo el problema solamente las variables van ahí. Cada celda representa una variable y ninguna otra parte puede ir ese valor. Entonces tengo suma producto C7L7, que es la fila de coeficientes que tengo aquí, ¿cierto? Por C4L4, que es el espacio vacío donde van a estar las variables. Si hago Enter, Profe, me queda dime. esa se podría fijar, como usted dice que siempre se ocupa la misma variable, el C4 con el L4, fijarla, para así tirarlo automático hacia abajo. Sí, de hecho eso hay que hacer ahora. Precisamente lo que tenemos que hacer ahora es fijar esta fila, ¿cierto? Que en el fondo es el C4 a L4, que es donde están las variables. Le tenemos que fijar la fila con el signo peso antes del 4, ¿cierto? Para arrastrar. Y ahí, bueno, si vamos a la última para comprobar inmediatamente, ¿cierto? Vemos que ocupa los coeficientes de la fila que corresponde, donde está, pero ocupa los valores de las variables acá arriba, los fijo. Y pueden ustedes hacer la comprobación en cualquier lado. ¿Ven? Tienen que fijarse bien en eso, porque también me ha pasado en varias evaluaciones que de repente se equivocan y resulta que lo que fijan es al revés, pues fijaron la fila que tiene que los coeficientes y hicieron variable la otra, y obviamente les resulta cualquier cosa. En este caso, ¿cierto? Fíjense bien nomás que efectivamente lo que fijaron es la fila de las variables, ¿cierto? Y que la que movieron son las filas de los coeficientes. Si quieren comprobar de nuevo, le ponen números y pueden ir a ver, ¿cierto? Que efectivamente calcule lo que corresponda. ¿Qué les iba a decir? Aquí también, de nuevo, esa misma salvedad de suma producto. Fíjense que están realmente, cuando pinchan acá, obviamente la fórmula, les marca dónde tienen puestos los coeficientes. Siempre verifiquen eso, ¿ok? Porque de repente, como les digo, a veces uno se corre a un lugar y resulta que la fórmula no lo detecta porque ustedes de todos modos están usando la cantidad de celdas correctas, pero obviamente el cálculo no es el correcto, sino que la fórmula solamente no lo reconoce. Así que cuidado con eso y siempre chequear. Y con eso tenemos ingresado en el fondo los parámetros para efectos de ingresarlo a Solver. ¿Dudas de cómo funciona esta parte del ingreso de los parámetros? No, por eso. ¿No? Ya. Y bueno, nos pilló el tiempo en realidad, así que vamos a tener que terminarlo en la próxima clase. Pero les voy a subir este archivo para que por lo menos tengamos de base todo el mismo, también para los que no vinieron a clase, por lo menos puedan, ¿cierto?, partir de este archivo para participar. Pero en la próxima clase ingresamos obviamente a Solver, lo resolvemos, y en este caso particular, ¿cierto?, como les digo, es bien particular, o sea, es bien interesante el resultado que da. Así que, porque tiene ahí su complejidad propia. Así que, nada, si no hay preguntas, nos veríamos la próxima clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. ¿No? No, profesor. Ya. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Que estén súper bien y cualquier cosa, obviamente, ahí me pueden consultar por correo. ¿Ok? Bueno, chao, chao. Que estén bien. Chao, profe, gracias.